Muy bien, tengo en estudios a Américo Mendoza Mori. Él es investigador en estudios latinoamericanos, estudió en la Universidad de San Marcos de la ciudad de Lima, así como también en la Universidad de Miami, y es un impulsor, podríamos decir así, del idioma quechua. ¿Cómo estás, Américo? Buen día. Buenos días, muchas gracias. Impulsor de los Estados Unidos, del idioma quechua en Estados Unidos. Sí, bueno, es un reto, porque, digamos, por un lado es trabajar en un espacio en donde la gente todavía no conoce mucho la cultura andina y la lengua también. Claro, para ellos será extraño, ¿no? Sí, bueno, hay muchos estereotipos que, digamos, a veces son de buena voluntad, como pensar que es una lengua muerta, porque se la asocia con los incas, entonces se la asocia con el pasado. ¿Qué te ha impulsado a ti a ser impulsor del quechua? Bueno, desde que estudié en San Marcos tenía mucha curiosidad por el quechua. Parte de los cursos que uno tomaba en la universidad, en mi carrera, que fue literatura, incluyó estudiar quechua. En esa época fue quechua ayacuchano. Y por un tiempo me interesaron los temas de identidad cultural. Entonces yo dije, bueno, la lengua es un elemento muy importante de la identidad cultural. Claro, claro. Y tú has dicho algo, el quechua ayacuchano, sí, que tiene mayor presencia en las academias o en la academia en Lima, no sea en las universidades. En Lima sí, efectivamente. Sin embargo, en Estados Unidos, en este momento, porque en otro momento también fue el quechua ayacuchano, el quechua de Cusco es el que se está enseñando, yo diría que con mayor énfasis, sí. El quechua imperial que se llama, ¿no? ¿Esto tú lo estás desarrollando en la Universidad de Pensilvania? Sí, en la ciudad de Filadelfia. Esta universidad es una de las más históricas que tiene Estados Unidos. Sí, es una de las más antiguas, es de 1740 la universidad. ¿Y ha pegado este mensaje de impulsar el quechua allí? Sí, al inicio, digamos, cuando yo llego a la universidad, precisamente es para poder armar el programa de quechua y de cultura andina. Entonces, yo les agradezco que tuve bastante libertad para armar la currícula, armar las actividades culturales, armar con los congresos que hemos hecho, todo para promover. Y sí, los estudiantes sienten que ahora hay una presencia tanto para gente, digamos, no todos se van a poner a estudiar quechua o estudios andinos, pero participan, por ejemplo, de nuestras actividades y ya sienten que eso comienza a ser parte de la vida universitaria. Claro, porque además no solamente será una currícula, sino también actividades culturales, referencias de lo que es el Cusco, de lo que ha sido el Imperio Inca. Exacto, ¿no? Y también sobre, una de las cosas que nos gusta enfatizar mucho es sobre los Andes contemporáneos, justamente para romper un poco la visión. Es verdad, por supuesto, la parte histórica es fundamental, claro. Pero también decir, por ejemplo, principalmente en ciudades grandes como Nueva York, que hay muchos quechohablantes y que tienen una vida cultural interesante y que, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, la mayoría de ecuatorianos, cuando tienen que hacer trámites legales, por ejemplo, de inmigración, muchos de ellos son quechohablantes y se sienten más cómodos en quechua. Claro. Y se está empezando a hacer una base de datos de intérpretes quechuas en Nueva York para que puedan asistir a estos ciudadanos. Entonces, cuando nos ponemos a pensar del quechua, no solo como lengua regional, definitivamente es una lengua de los Andes, pero como una lengua global. Que imaginémonos un jurado en Nueva York con intérpretes en quechua para que un ciudadano pueda acceder a su ciudadanía estadounidense. ¿Cuántos quechohablantes habrá en Nueva York? Bueno, las estimaciones de la Universidad de Nueva York son de 10.000 quechohablantes. 10.000 quechohablantes. Y esto, por supuesto, es complicado de afirmar también porque mucha gente todavía niega que habla quechua. Claro, obviamente. ¿No? Incluso, digamos, no tenemos ni siquiera que salir fuera del país. En el mismo Perú a veces todavía hay un poco de pena. Es que eso viene pues con esta transculturización y con ese intento de desaparecer todo lo que ha sido nuestra cultura, ¿no? Pero 10.000 quechohablantes ya es una comunidad muy, muy grande, ¿eh? Sí, no, habría que, por ejemplo, en la ciudad anterior en la que viví, que fue Miami,
Solamente en la zona de Miami hay aproximadamente como unos 60.000 peruanos. Y digamos, sí, asumiendo que solo el 1% de la población de peruanos habla tiene origen andino. O quechua, o sea, estamos hablando al menos de 1.000, 2.000, yo qué sé. Claro. Y es bastante esa comunidad. Y obviamente en Estados Unidos se privilegia mucho los derechos de la persona, ¿no? Y más aún cuando son una comunidad desorganizada. Ese sería entonces de repente uno de los objetivos, ¿no? Lograr que sea más global el quechua, ¿no? Sí, o sea, como, digamos, la lengua está muy unida a la cultura. Antiguamente la lengua se veía únicamente como una herramienta de comunicación. Pero lo interesante es que ahora la cultura es entendida junto con el idioma. Entonces, al revalorar el idioma, al darle visibilidad, también se puede empoderar a la persona y sentir, bueno, que uno pertenece. Por ejemplo, un migrante a veces antes sentía, ¿no?, que estaba yendo a un lugar y que no tenía nada que aportar. Eso incluso pasaba también a Lima, ¿no?, sin ir muy lejos, ¿no? El migrante, ¿no?, que va a Lima y siente que tiene que alimeñarse y que tiene que adecuarse a esa cultura, ¿no? Y sentirse apenado por eso, ¿no? Entonces, igual en Estados Unidos pasaba eso y ahora el momento es decir, no, lo que uno trae también es valioso. Es un aporte. Exacto. Claro, es un aporte, como ha ocurrido con Lima, ¿no? Exacto, ¿no? Como ha ocurrido que la cultura nuestra se ha impuesto allá. Muy bien, eso me parece muy interesante, hacerlo más global, pero también eso debe permitir a las instituciones que velan porque el quechua sea vigente en el Perú, tener más fuerza y más fortaleza y decir, vamos a ver ya una visión global y no estar poniéndonos a pelear por líos domésticos. Sí, bueno, es un reto que digamos todos nos podamos unir y superar algunas cosas, pero justamente creo que para eso es bueno y yo le agradezco por eso la invitación de siempre tener un espacio para poder conversar sobre esto y visibilizarlo también es una oportunidad y demostrar que no solamente es pues un tema nuestro, sino mira que ya en la Universidad de Pensilvania, que es una de las universidades más antiguas, más prestigiosas de los Estados Unidos, se tiene una atención a nuestro idioma mater. Sí, por ejemplo, posiblemente en el mes de noviembre, todavía no estamos fijando la fecha, vamos a hacer un encuentro de estudiantes de quechua en Estados Unidos. Y ese encuentro también busca reunir a distintos profesores que enseñan cultura andina y quechua para de alguna manera intentar ponernos de acuerdo sobre qué bases, sobre cómo enseñarlo, porque cada uno, pues yo qué sé, yo vivía en Cusco, uso la variante cusqueña, otras personas en Ayacucho, y la idea es un poco juntarnos, respetar las diferencias, porque no es que cada quechua sea pues el único válido, ¿no? Todos son válidos, pero tratar de llevar adelante las cosas para que el idioma también pueda difundirse de una manera más organizada. Muy bien. Américo, muchas gracias por tu presencia. Gracias. Y gracias por estar haciendo ese trabajo en esta universidad tan importante, llevando lo que es la cultura nuestra. No, muchas gracias, y también aprovecho para felicitar. También en Cusco han habido iniciativas muy buenas en estos años y eso también vale la pena resaltar. Sí, hay veces que inclusive hay contracorrientes que hablan contra el quechua. Aquí mismo, pero este es un ejemplo de que en Estados Unidos lo podemos hacer vigente y hacerlo vigente a nivel global. Te agradezco tu presencia, Américo. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Central 45, siempre a través de Radio Televisión Abierta.